Bueno, aquí vamos a continuar con los precursores del pensamiento educativo. Fíjense que habíamos hecho hincapié en que vamos a ver precursores o antecesores o antecedentes de algunos pensamientos y luego referentes y pensadores que realmente remiten a un pensamiento determinado. Son importantes, ya los hemos mencionado, solo acá quiero que ustedes vean las fechas para que se sitúen en tiempo. También acá tienen la posibilidad de ir hacia las obras más importantes de sus autores, por ejemplo, Comenio, su Didáctica Magna, Rousseau, el Emilio. Ahí Rousseau lo que hace referencia es que los niños, cuando nacen, son corrompidos por una sociedad que de alguna forma debe dejarlos en libertad, debe dejar que la naturaleza obre para que esos niños sean seres de bien. Hay una mirada completamente diferente. Primero, bueno, el surgimiento de esta idea de niñez es uno de los primeros que escribe sobre qué es lo que hay que hacer en esta etapa de la vida. Inclusive va a pensar en qué se necesitan las mujeres y qué se necesitan para los varones. Hay una diferencia en la educación de cada uno de estos sujetos. Pestalozzi y Herbart van a trabajar, a ser discípulos de Rousseau de alguna manera, y ellas sí podemos hablar de pedagogos que se van a dedicar un poco más a lo que es la primera infancia. Y por ejemplo Herbart habla de la pedagogía como ciencia, ¿no? Hablábamos de que los campos de la ciencia que empiezan a surgir en este momento y ya hay una mirada más experiencial y metódica sobre lo que hay que hacer con la educación. Fíjense que Durkheim aparece en último lugar y nosotros ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Es interesante observar cómo Rousseau y Durkheim tienen una mirada completamente opuesta sobre el lugar del niño y de qué manera la educación, en el caso de Rousseau, debe dejar que todo lo espontáneo del niño surja y toda la naturaleza del niño quede libremente para no ser corrompida por la sociedad. En cambio, Durkheim dice que justamente la sociedad va a ser la que va a ordenar y va a estructurar el comportamiento del niño, que debería ser absolutamente, que era absolutamente improcedente y que debería ordenarse por medio de la educación. ¿Por qué serán estas dos grandes miradas tan opuestas? Y bueno, en algún punto, cuando Rousseau habla de esta necesidad de que no lo corrompa la sociedad del niño, está hablando de una sociedad que cambió totalmente, la sociedad de la monarquía, del absolutismo, que debía configurar una sociedad nueva. Entonces, había que olvidar de alguna forma y dejar atrás esa sociedad. Por eso era importante que los niños crecieran en una nueva realidad. Para Durkheim, mucho tiempo después, además con el surgimiento de una ciencia, con el método, bueno, hay otro tipo de requerimientos. Entonces, esto es importante, hay que situar a los autores que son de alguna forma hijos de su época, ¿no? El pensamiento surge de las ideas y del imaginario y de los deseos que en esa sociedad circulan. Aquí vamos a hacer como una especie de paréntesis para después seguir con las corrientes pedagógicas. ¿Cómo vamos a abordar las corrientes pedagógicas? Son muchas y no hay muchas maneras de pensarlas, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un texto, que es el texto de Carreño, que es un manual. Prácticamente todos los manuales de pedagogía van a recorrer los diferentes pensadores, referentes y corrientes teóricas de una manera cronológica, temporal, ¿no? Si ustedes se fijan, ustedes leyeron el capítulo 1 de Carreño, ¿no? La escuela nueva, y así, si ustedes leen el capítulo 2, si bien temporalmente es en pan paralelo, que habla sobre la educación socialista, que esto también tiene algunos elementos, digamos, de misma época, pero después va a recorrer lo que es la década del 60, con las corrientes pesimistas respecto de la educación, y después vienen las décadas del 70, 80, si uno mira el manual, hay una mirada cronológica, ¿sí? Que está muy bien y ordena para poder entender cuándo fueron, porque no es lo mismo, como decíamos, siempre hay que contextualizar, entonces hay que saber en qué momento surge, porque hay una sociedad que en un momento pugna por diferentes cuestiones, entonces hay que situarlo. Pero a partir de la década del 60-70 hay una mirada atravesada por ideas de las perspectivas marxistas, que aparecen estas perspectivas sociológicas, ¿no? Por ejemplo, las teorías del consenso o las teorías no críticas. ¿Por qué son importantes estas? Como decíamos, creo que al principio, en la primera parte del teórico, decíamos que cuando hablábamos de las teorías del consenso, las teorías del conflicto, son, desde la sociología, una mirada que va a ver que
la sociedad puede ser vista de una manera natural, todos los procesos, y buscando por qué cada proceso. El funcionalismo, por ejemplo, tiene que ver con una forma de mirar a la sociedad de una manera armónica, ¿sí? Todo lo que está por fuera de eso, bueno, son disfunciones, pero en realidad una sociedad que tiende a ser armónica. La teoría del conflicto justamente va a hacer una mirada diferente, va a observar el conflicto y va a decir que el conflicto es inherente a esa sociedad. Muy parecidas son las teorías no críticas y críticas que va a proponer Dermerval Saviani, que es un discípulo de Paulo Freire, de Brasil, que justamente va a plantear algo similar. Las teorías no críticas, que es la que vamos a recorrer en toda la clase de hoy, van a plantear esto, ¿no? Una mirada sobre una escuela que tiende a estar como objeto, como aislada de una sociedad y de otras dimensiones de lo social, ¿sí? Y otras corrientes que ven a la escuela situada e interrelacionada con el resto de las instituciones que hay en una sociedad. Ahora lo vamos a entender un poco mejor con la próxima diapositiva. ¿Ven? Fíjense que me voy a poner van a ver que son muy parecidas las teorías del consenso y las teorías del conflicto. En este caso, hablamos del consenso, es una condición necesaria para la integración y participación de los individuos en lo social. La sociedad debe ser armónica. El conflicto es una disfunción, perturba el crecimiento económico y el progreso social. Hay una fuerte influencia en la planificación política. Algo se planifica y se lleva adelante. La escuela, en este caso, y el sistema educativo tiene la función de socializar a los individuos, formar ciudadanos. En las teorías del conflicto, el conflicto es un proceso inherente en la vida social, desarrollo y transformación. Es el motor de la historia. En la escuela se asumen y traducen las formas que presentan las relaciones sociales de dominación. Las desigualdades, de alguna forma, se representan en la escuela. Esta es una mirada crítica hacia las planificaciones políticas. Y la escuela es el escenario de la lucha social. Aquí podemos ver, este cuadro va a ayudar un poco a comprender, dice, si uno mira la función de la escuela, ¿sí? Si ve en las teorías del consenso, la función de la escuela, ¿sí? Está en el marco de las teorías del funcionalismo tecnológico. Parsons es un referente, es sociólogo, todo esto es una mirada sociológica, no son pedagogos. La teoría del capital humano, que después la vamos a ver, que tiene que ver con la teoría tecnicista, y el desarrollismo en América Latina, las pedagogías por objetivos, la eficiencia, todo esto tiene que ver con un momento de la década del 50-60 hacia adelante, las teorías tecnicistas, que las vamos a ver un poquito más en concreto. Y las teorías del conflicto son las corrientes neo-weberianas, las corrientes crítico-reproductivistas, la teoría de la reproducción social y la teoría de la reproducción económica, que van a ser vistas a partir de la próxima clase. También las nuevas corrientes pedagógicas, la teoría de los códigos educativos, reproducción y resistencia, y la escuela como proceso inconcluso, ¿sí? Nosotros nos vamos a abocar más a las que se refieren a las teorías no críticas, según lo que vamos a ver ahora, con las teorías del consenso. Las teorías no críticas, que es de Dermerval Saviani, se preguntan por ejemplo, ¿cómo explican las teorías pedagógicas el problema del alto porcentaje de analfabetos y de marginación social? Es una manera de empezar a pensar, bueno, la escuela, ¿cómo resuelve esos problemas? ¿No? Hay una determinada manera de entender las relaciones entre la educación y la sociedad. La educación puede ser un instrumento de igualación social, de superación de la marginalidad, por ejemplo, el ignorante, el rechazado, el ineficiente, son los que están por fuera, los marginales. ¿Qué tiende la educación a homogeneizar, a incluir a todos? Hay una autonomía frente a la sociedad. Y la sociedad es vista como armoniosa. La marginalidad es un fenómeno accidental. Las teorías no críticas, por lo tanto, buscan comprender los problemas de la educación en el interior de la educación. Y acá tenemos las tres corrientes que vamos a ver nosotros, que son la pedagogía tradicional, que por ejemplo piensa que el que no sabe, el marginal es el ignorante. El analfabeto, el ignorante es el marginal. El que, para la teoría de la pedagogía nueva, el objetivo es aprender a aprender. Hay una mirada, van a ver, más interesante, porque va a poner al niño en el lugar central, va a empezar a pensar en sus motivaciones y sus intereses, y está atravesado también por el campo de la psicología.
Entonces aparece una preocupación por aquellos que están fuera de la norma, y hay una preocupación por aquellos que no logran aprender, por el rechazado. Por lo tanto, la pedagogía nueva va a tener una preocupación, pero la preocupación siempre va a estar instalada en esta idea de que hay una sociedad armoniosa y que estos rechazados son situaciones extraordinarias. Y la pedagogía tecnicista, la tercera corriente que vamos a ver, tiene la propuesta, la función de aprender a aprender. Y aquellos marginales que quedan por fuera son los ineficientes. ¿Sí? Entonces también el propósito es tratar de integrarlos. Voy a hacer mención de las que va a trabajar la semana que viene la profesora Yedaide, pero van a quedar de alguna forma propuestas. Es la educación, en realidad para las teorías críticas, es un instrumento de discriminación social, es el factor de marginalidad, está inherente en la estructura social. La sociedad entonces, ¿cómo es vista? Dividida en clases antagónicas, donde se ven las relaciones de dominación entre estas clases. Las teorías críticas comprenden la educación remitiendo a las determinantes sociales, económicos y culturales que las reproducen. La escuela de alguna manera va a ser un instrumento de reproducción de esas desigualdades. ¿Dónde están las teorías que atienden, las teorías educativas de alguna forma? En realidad son sociológicas que explican a la educación desde este lugar, ¿no? La teoría de la enseñanza como violencia simbólica, la teoría de la escuela como aparato ideológico del Estado y la teoría de la escuela dualista. Estas ideas y estas propuestas, en realidad, como digo, no le ofrecen a la escuela y a la educación nada. En realidad son teorías sociológicas que sí lo que hacen es una muy buena interpretación de que la escuela, y en este caso la educación, no puede ser vista como disociada de la sociedad. Fíjense que hay una relación entre sociedad y educación. Si uno se desentiende y solamente se enfoca en la educación y solamente piensa que con la educación se van a poder resolver los problemas y las desigualdades de la sociedad, digamos, de un marco mayor, bueno, justamente lo que se termina es homogenizando o produciendo realmente más desigualdad. Bueno, como bien decíamos en la clase pasada, en la diapo también pasada, esta es una mirada sobre las teorías críticas, que van a ver que después hay otras propuestas más, además de estas, más avanzadas, que también miran a la escuela de esta manera, digamos, de una manera vinculada a sociedad, Estado y educación. Como decíamos la vez pasada, es una de las ejes fundamentales de las teorías críticas, pero las pedagogías críticas, que son unas corrientes que va a desarrollar en mayor profundidad la profesora Yedaide en la próxima clase, el 27 de abril, la semana que viene. Bueno, nosotros aquí vamos a observar, para diferenciar un poco, cuáles son las caras, cuando hablamos de escuela tradicional y escuela nueva, que para todos los sociólogos que recién mencionábamos estarían todas dentro de las teorías no críticas, ¿sí? Que observan a la educación con capacidades para resolver las desigualdades de una sociedad de clases o una sociedad con otras cuestiones, no solamente desigualdades económicas, sino que hay desigualdades respecto de culturales, desigualdades respecto de género, ¿sí? Bueno, aparentemente aquí las problemáticas y los conflictos están vistos como por fuera, que se pueden resolver con la escuela, ¿sí? Nos ven que son inherentes a la escuela. Entonces acá tenemos la pedagogía tradicional, que básicamente las características son todas las que están aquí. Magistocentrismo, es decir, el docente es el centro del saber y es el que le va a dar o va a iluminar al estudiante con su saber. El estudiante es apenas una tabula rasa, el estudiante es un objeto del docente, el estudiante solo debe memorizar, ¿sí? Acá está la memorización. El manual también es importante, como el logocentrismo, está todo centrado en el saber. Las disciplinas, el orden es fundamental, los tiempos, los espacios, los contenidos, ¿sí? Y aquí tenemos los ejemplos de los colegios jesuitas. Bueno, y la escuela nueva nos vamos a dedicar un poquito más en la próxima parte.